Esto es 5 en 5. 5 preguntas en 5 minutos para Clarín Web TV. Hoy nuestro invitado, Alejandro Finocchiaro, el nuevo ministro de Educación. Gracias, Finocchiaro, por acompañarnos. Gracias a vos, Julio. ¿Qué les voy a contar de Alejandro Oscar Finocchiaro? Es bonaerense de San Fernando. Me contó hace un ratito que de chico vivió en Chivilcoy, después vivió en La Matanza mucho tiempo. Tiene 49 años, casado, 2 hijos. Decíamos, flamante ministro de Educación Nacional. Hasta hace pocos días había sido el ministro de Educación, con el nombre de director general de Educación, en la provincia de Buenos Aires, y antes todavía subsecretario, también del área educativa, en el gobierno de la ciudad. Así que fue funcionario de Macri en la ciudad, de María Eugenia Vidal en la provincia y ahora de vuelta de Macri en la Nación. ¿Qué puedo decirles? Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene un magíster en Educación en la Universidad de San Andrés, doctor en Historia por la Universidad del Salvador, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Matanza, fue decano de Derecho y Ciencia Política en La Matanza entre 2004 y 2011, si el archivo no falla. Escribió libros sobre autonomía y reforma universitaria, fue productor del documental Mujeres de la Shoah, que la Universidad de La Matanza había producido y realizado en forma conjunta con el Museo Shoah de Argentina. Este año salió entero del largo conflicto con los gremios docentes en la provincia, un conflicto que incluyó 17 días de huelga y se terminó arreglando con los chicos de vuelta en las aulas. Acaba de suceder como ministro de la Nación a Esteban Bullrich, que dejó el cargo para ser candidato a senador. Currículum largo. Y hay una cosa que me olvidaba, que me contó hace un rato. Es hincha de Boca, pero en una categoría superior, según dice Finocchiaro, que es bostero. Que eso es ser más que hincha de Boca, es ser hincha de Boca y no importarle nada más que Boca. ¿Es así? Es absolutamente Bien. cierto. ¿Hay algo que agregar o sacar de esta presentación? No, ¿Vamos? perfecta, Julio. Bien. Hubo que laburar bastante para armarla. 5 preguntas en 5 minutos. Si conseguimos que no nos suene la bocina, hay un premio bárbaro. Si nos suena la bocina, hay otra cosa. ¿Está? Vamos por eso. Vamos. Primera pregunta. A usted, cuando uno pregunta, dice Finocchiaro, no, un tipo del PRO, de punta a punta, 100% PRO. Si es así, ¿cómo fue ser decano en una facultad de la Universidad de La Matanza, que es un lugar genéticamente tan peronista? Bueno, en primer lugar, porque es una universidad que tiene un rector que la ha administrado muy bien, que la administra bien. Sobre el final de mi segundo mandato, había muchas presiones por parte de la municipalidad, inclusive del gobierno nacional. Entonces, para no perjudicar a la universidad, yo decidí irme. ¿Sí? Con mucho dolor, pero decidí irme. Y por lo demás, yo tengo compromiso político desde que tengo 15 años. Pero entonces, no existía el macrismo en esa época. No, pero yo milito en política desde que tengo 15 años. Y cuando uno asume un compromiso político, lo asume con todo lo que ello conlleva, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Bueno. No vale como pregunta, no la agrego como pregunta, complemento esto. ¿Por dónde pasó en la política antes de llegar al PRO? Yo milité en la Unión para la Apertura Universitaria, en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y en la UCD. Después estuve afiliado al peronismo. Y después con Mauricio. Y después con Mauricio. Muy bien. Desde el 2003 acompañó al presidente. 2003, desde que arrancó. Sí. Muy bien. Segunda pregunta. Usted en la provincia dirigió un sistema que tiene casi 5 millones de alumnos en total, que tiene casi 300.000 docentes, 280.000, que tiene 18.000 escuelas y establecimientos. Ahora, en el Ministerio Nacional, el Ministerio no tiene escuelas, se relaciona con las universidades. ¿Lo premiaron o lo castigaron? No, en política uno tiene que entender que los hombres, y en eso nosotros tenemos, y yo personalmente desde que soy chico, un profundo sentido republicano. Los hombres somos circunstancias, ¿sí? No somos fanáticos de las circunstancias. Pertenecemos a un proyecto político en el que creemos. Yo creo en el proyecto político del presidente Macri, en el proyecto de María Eugenia, y uno tiene que estar donde es útil, o donde quienes conducen ese proyecto creen que es útil. Y así lo entendimos, así lo entendió la gobernadora, así lo entendió el presidente. Desde el gobierno de Vidal, durante el conflicto docente, ustedes abrieron la discusión sobre presentismo y el régimen de licencia de los maestros. ¿Desde el gobierno nacional usted piensa seguir con esta discusión fundamental o eso fue un elemento de presión durante el conflicto y nada más? No, son elementos sobre los cuales tenemos la más arraigada convicción. Acá la cuestión es mucho más profunda. A ver. Es si el Estado
vuelve a ser quien define las políticas educativas en nuestro país, como pasó cuando en nuestro país el sistema educativo era sano y fuerte, o lo definen determinados actores que son parte de ese sistema, ¿sí? Los sindicatos, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, hablar de presentismo, hablar de generar incentivos positivos para aquel que se capacite, hablar de el régimen de licencias, todas esas son cuestiones sobre las que tenemos que hablar. Con los sindicatos se discuten condiciones salariales y laborales docentes, pero la política educativa la deben marcar los estados, no los gobiernos, porque hoy gobernamos nosotros y la alternancia democrática hará que en algún tiempo gobiernen otros, ¿sí? Y eso es bueno. Usted dijo hace poco que hay que alfabetizar en tecnología, lo leí por ahí. Desde ya es una cuestión central, no, eso está fuera de duda, pero ¿alcanza eso para mejorar la enorme desigualdad en la calidad educativa y en las oportunidades que tienen los chicos en un país donde el 40% de ellos es pobre? Nosotros realmente cuando asumimos el gobierno estábamos en el subsuelo en casi todos los temas, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que ir solucionando problemas urgentes como la infraestructura escolar, a la par que también pensamos en cómo seguir hacia adelante y pasar de tener escuela del siglo XIX, docente del siglo XX, alumnos del siglo XXI, a llevar todo al siglo XXI. Los hombres que hicieron grande este país en la segunda mitad del siglo XIX no pensaban si primero hacían el puerto o los ferrocarriles, fueron haciendo todo como pudieron, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si no, cuando nosotros llegamos a la alfabetización digital, los uruguayos o los chilenos van a estar en el siglo XXIII. Última pregunta, no sé si vamos a entrar, pero venía bien. La educación fue durante muchas décadas un factor diferencial de la Argentina respecto a por lo menos los países de Iberoamérica. Una sociedad educada. Desde hace mucho tiempo también la educación parece ser parte de la decadencia argentina. ¿Cómo se revierte esta tendencia? Con políticas educativas a largo plazo, cambiando lo que hay que cambiar, afrontando lo que hay que afrontar y dando las batallas que hay que dar. 4:58:10, ahí cortó justito, venía mirando de refilón el reloj de ayuda que tenemos, ¿no? Está muy bien. Hay un test, sí. ¿sí? Que es el 5 en 5, hay que contestar 5 preguntas en 5 minutos, y en alguna época, cuando yo iba a la escuela, nos entrenaban con eso. ¿Esto? 5 en 5, haberlo sabido. Bueno, muchas gracias. Como no, por favor. Entramos en los 5 minutos y por un segundo, por menos de 2 segundos, no nos sonó la bocina, ahí tenemos. El regalito, nada, para un docente, una lapicera con puntero láser y linterna, para algo le va a servir. Yo lo uso también, para somos gente antigua. Y todo eso. Está muy bien. Gracias, Julio. Gracias por habernos acompañado. No, por favor. Esto fue 5 en 5 en Clarín Web TV.